¿Qué tal? Miren, voy a hacer este video para tocar dos temas que están en este momento en boca de todos y que a mí me parece bien importante tratar de comentar un poquito sobre ellos. Obviamente puedo tocar fibras muy sensibles, obviamente a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, así es esto. El primero obviamente es el caso del nuevo Papa, de esta farsa muy bien planeada de un cónclave lleno de delincuentes, porque no hace falta más que meterse un poquito a investigar quiénes son estas personas que encabezaron el cónclave, quiénes votaron, y se encuentra uno verdaderos delincuentes, defraudadores, personas que lavaban dinero. Los más oscuros obviamente son aquellos protectores de pederastas, como en el caso nada aplaudible, al contrario bastante condenable, de Norberto Rivera Carrera, que pues yo proponía que en lugar de que fuera al cónclave le pusiéramos en una celda y le cerráramos con llave, así me sonaba mejor, ¿no? Pero el caso es de que el señor pues también fue allá, dio voz, dio voto y eligieron a este señor. Ya lo que se está comentando en relación a esos oscuros lazos que no puede evitar que lo sigan uniendo a la dictadura en Argentina, cada vez se entera uno de más cosas en relación a esto, y pues es la verdad de terror. O sea, esa es la persona que va a tener en sus manos los destinos de la Iglesia Católica, y no es porque yo la defienda, de hecho me parece una institución completamente inservible. Para los fines prácticos de la población, para la ciudadanía, para el ser humano no sirve. Obviamente sirve para intereses mezquinos y para intereses de control y de dominio de masas, ¿no? Es una perfecta manera de seguir manipulando la conciencia de las personas. Y ponen a este señor argentino ligado a esos escándalos de la dictadura, y precisamente escogieron a una persona de Argentina, a un latinoamericano. El día de ayer platicaba yo con una chica acá, que por cierto nos va a acompañar en 8 días en un programa, y no lograba yo centrar la idea de lo que quería decirle, andaba yo muy apendejado, suelo andar así muchas veces. Le decía que a mí me parecía algo trágico, muy trágico, que haya sido un papa latino, que haya sido un papa sudamericano, porque me parecía que era con toda la intención. Le mencionaba yo que pues son perversos, son maquiavélicos, y que lo hicieron justamente en el momento en el que la jerarquía católica está perdiendo adeptos. Definitivamente en el continente americano cada vez menos gente quiere ser católica, cada vez hay menos personas que les interesa un comino el pretender siquiera acercarse a la Iglesia Católica, porque pues se lo merece, ¿no? Y fue como un estate quieto, es como un decir, hey, tranquilos, cero revoluciones bolivarianas, cero luchitas sociales, cero movimientos sociales. Lo que ustedes necesitan es un nuevo dominio, y este dominio va a venir a través de lo que los ha dominado durante siglos, la religión. Y es por eso que tenemos papa latinoamericano, porque no se van a permitir perder los señores maquiavélicos, no se van a permitir perder el porcentaje tan enorme de católicos que le aporta Latinoamérica a la iglesia que dirigen. Es muy triste que lo hayan hecho así. Para nosotros es un éxito, para ellos es muy atinado lo que hicieron, pero para nosotros está mal, simplemente está mal. ¿Qué nos queda? Pues tratar de decirle a la gente lo que hemos venido repitiendo muchas veces, y que a mí pues no me pesa volver a repetirlo una vez más. Señores, Dios no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se apoderó de Dios, si es que se le puede decir de esta manera, usurpó hasta el nombre, usurpó hasta la deidad que pudiera ser, lo usurpó todo, se lo apoderó, y ahora hace creer a la gente, a los menos aptos, que solamente se accede a Dios por medio de ellos, por medio de la Iglesia Católica, así de corrupta, así de sucia, así de escandalosa como siempre ha sido, y así se lo hacen creer. Entonces, Dios no es la Iglesia Católica no tendría que existir, y
Para los que creemos en Dios, sabemos que no es ni siquiera necesario que exista la religión para que exista Dios, así de sencillo. Y el otro tema que también me choca, me llegó como patada de mula, una de las bajezas, una de las innumerables bajezas que suele cometer el gobierno en México. Resulta que estos señores, Enrique Peña Nieto y su nefasta investidura presidencial, creen que con vamos a llegar a un acuerdo amistoso con las señoras con las mujeres que se violaron en Atenco para que ya no haya pedo. ¿Cree que con eso ya? ¿Pero qué le pasa a este hijo de su puta madre? Y anotaba yo por ahí en Facebook, hasta de hecho en un post que causó polémica y a algunos les hirió sensibilidades, le decía, bueno, pues si es con soluciones amistosas para este tipo de aberraciones como una violación a las que podemos llegar resolviendo, pues bueno, pues ¿qué pasa si a lo mejor se juntan 20, 30 y van y le dan violín a su hija a ver si sigue pensando lo mismo, ¿no? Porque indudablemente ahí sí saltaría. Yo les aseguro que yo creo que quien le ponga un dedo encima a la niña Pau, pues se la pasa todo el resto de su vida en la cárcel, si es que no amanece muerto al día siguiente. Pero ahí sí ya no, ¿verdad? Porque pues para este pendejo parece ser que las únicas mujeres en el país pues han de ser sus hijas o la gaviota. Pero a las 28 mujeres que padecieron lo terrible de haber sido violadas en el hecho atroz de Atenco, para ellas sí no hay justicia. Para ellas con un lo siento, para ellas con un usted disculpe, con ahí muere, no, vamos a platicarlo de una manera relajada, tranquila y hay que quede la cosa. Para ellas sí no hay justicia. Es la verdad muy triste que tengamos que estar tolerando y soportando este tipo de humillaciones. ¿Dónde queda el dolor de estas personas? ¿Dónde queda el dolor de sus familiares? ¿Dónde queda la justicia? No se les hizo jamás justicia. Nunca se les hizo justicia. Yo creo que tenemos que seguir alzando la voz. Nosotros estamos en apoyo a que se pueda resolver de otra manera y nosotros sabemos cuál. Desafortunadamente es complicado, pero pues no por eso vamos a dejar de existirlo. Que se detenga a todos los responsables, que se les juzgue, que se les castigue, que se les meta presos, y entre esos responsables obviamente está el presidente de la República, porque si quiere hacer justicia, lo primero que tendría que hacer es ponerse a disposición para que al señor se le hiciera un juicio y cumpliera y pagara con la responsabilidad que trae encima. No fue una fiesta lo que pasó en Atenco. Fue una de las más graves afrentas al pueblo de México, una de las más claras y más grandes represiones que este hijo de puta ha cometido contra el pueblo de México. Entonces, desde acá, Enrique Peña Nieto, vas y chingas a toda tu puta madre, tú y tu gobierno maldito, porque si a estas nos vamos a enfrentar de aquí en adelante, pues ya sabemos, ¿no, güey? Si lo que pedías era unión, pues esto no une, esto desune, porque yo creo que el pueblo se puede unir una vez que vea que sus gobernantes, cuando menos, son capaces de verdad de impartir justicia. Y tú no, tú llegaste de una manera fraudulenta a donde estás, en un sitio donde no tendrías que estar. Ahí estás, desafortunadamente, y pues no has hecho absolutamente nada en los 100 días que llevas de gobierno como para que podamos decir, pues sí, a lo mejor sí funciona. No, chinga tu madre, es indignante lo que pasó. No es algo que podamos aplaudirte. Con un lo siento no se resuelve lo que pasó en Atenco. Atenco no se olvida, hijo de tu puta madre. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Señoras comisionadas, relator para México, Bárbara y demás peticionarios, representantes de las víctimas, señoras y señores. El Estado mexicano desea, en primer lugar, manifestar su profunda solidaridad con usted, Bárbara, y
Talia Méndez Moreno, y con las demás peticionarias: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aide Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Y reconocer la comisión de violaciones a sus derechos humanos que ameritan una reparación integral, así como ofrecer una disculpa pública. Con motivo del exceso en las funciones por parte de miembros de la Fuerza del Orden, en los hechos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Como ustedes saben, ante esta situación que desafortunadamente no ha encontrado una solución satisfactoria para las víctimas, el Gobierno de México busca, con un enfoque de derechos humanos, encontrar dicha solución y una reparación integral con la participación de esta instancia internacional en pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales. El Gobierno de la República que encabeza el señor presidente Enrique Peña Nieto ha establecido desde el primer día de su gestión la importancia del respeto y garantía a los derechos humanos. Un Estado moderno y democrático como lo es México no debe, en modo alguno, tolerar que se cometan violaciones a los derechos humanos y, en caso de suscitarse, tiene que asegurarse y garantizar que éstas no queden impunes. Quiero destacar que es en el marco de esta política de Estado de promoción y protección a los derechos humanos que se circunscribe nuestra participación en esta audiencia y la posición del Estado mexicano en el asunto que hoy examinamos. En México, actualmente trabajamos en la consolidación de las instituciones y de un marco jurídico para la efectiva protección de los derechos humanos, con el objeto de alcanzar un país en paz, incluyente, equitativo, próspero y con pleno sentido de responsabilidad en sus acciones y decisiones frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional. El Gobierno de la República ya ha establecido una agenda muy concreta en materia de derechos humanos que, en términos generales, se desarrolla en 4 grandes vertientes. La primera de ellas consiste en el fortalecimiento de las políticas públicas de derechos humanos y de las instituciones encargadas de velar por su protección. Para tales efectos, el Gobierno mexicano diseñará, con la participación de la sociedad civil, un nuevo programa nacional como base de una política integral del Estado en la materia y cuya orientación central será la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio del 2012. La segunda vertiente comprende la creación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos en el país. En este contexto destaca, y quiero destacar, la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a partir de la Ley General de Víctimas, cuya publicación fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto como uno de sus primeros actos de gobierno. Dicha ley, fundamentada en los principios de Naciones Unidas de justicia para las víctimas del delito y abuso del poder, tiene como eje central el reconocimiento de la dignidad de la víctima y establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en su beneficio que posibilitan el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición conforme a los más altos estándares internacionales. Este nuevo marco legal atiende una de las demandas centrales de la comunidad de derechos humanos de mi país y es una referencia sustantiva de nuestra postura en este y otros casos. Destaco que la Ley General de Víctimas es una ley de vanguardia, sin precedente internacional, que inicia en el sistema jurídico mexicano la justicia restaurativa. Favorece en todo momento la más amplia protección de las personas
y establece los parámetros del enfoque del Gobierno de México en relación con la reparación de las víctimas. El nuevo Sistema Nacional de Víctimas establecerá y supervisará los programas y acciones para apoyarlas en todos los niveles de gobierno y obligar a todos los poderes del Estado. Dicho sistema será operado por una comisión ejecutiva conformada por miembros de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. La tercera vertiente consiste en el fortalecimiento del marco jurídico y la armonización legislativa para que, a nivel nacional y en las entidades federativas, la legislación sea plenamente congruente con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, atendiendo la recomendación que establece criterios en el uso legítimo de la fuerza pública emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que nos convoca, se está impulsando la elaboración de una ley en la materia con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, como parte del fortalecimiento del marco jurídico, se continúa con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el que se privilegia la reparación del daño para las víctimas. El Gobierno de la República refrenda su compromiso en avanzar en la consolidación de este sistema. Finalmente, el Gobierno mexicano mantendrá una política exterior de plena apertura, cooperación y diálogo permanente y constructivo con los órganos universales y regionales de derechos humanos. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos e impulsar su autonomía y fortalecimiento. Señoras comisionadas, peticionarias, Bárbara y representantes de las víctimas, en el caso que examinamos es importante recordar que además de las investigaciones ministeriales, otras instancias nacionales han conocido del mismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 38/2006, el 16 de octubre del 2006, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del asunto y en febrero del 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades del 6. El 16 de octubre del 2006, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del asunto y en febrero del 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo del 2006, en el que dedicó un apartado especial a los temas referidos a las agresiones sexuales ocurridas. Quiero referirme a las conclusiones séptima y 24ª adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan que elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas, incumpliendo de esa manera con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública, y que esas violaciones graves de garantías individuales y derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes. El Gobierno mexicano reitera su plena convicción de que cualquier violación a los derechos humanos debe ser reparada conforme a los más altos estándares internacionales contenidos en la Ley General de Víctimas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En deudas y guerrillas y el siglo que se va, a México le da por esperar. Como he hecho falta en estos días, un capitán, un héroe, una señal, y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar.